Estamos aquí de nuevo en nuestro eWoman Plan Bíblico, semana número 10. Mi nombre es Suje Imhoff y estoy aquí para ayudarles a entender un poco más la Biblia de una manera más práctica, de una manera un poco más profunda y de una manera que te sea fácil entender por qué es importante la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Antiguo Testamento está lleno de gran sabiduría y de poder entender el carácter de Dios como tal, de poder entender a través de la relación tan íntima que Él tenía con su pueblo Israel, cómo nosotros podemos tener esa misma clase de relación íntima y profunda con el Señor. Y no hay mejor manera de entender cómo es el carácter de Dios, cómo Él actúa, cómo Él piensa, cómo Él se manifiesta, cómo Él se muestra ante nosotros, que aprender de Él en el Antiguo Testamento y obviamente a través de toda la Biblia. Pero aquí con el pueblo de Israel en este libro de Números hay tanta sabiduría en esta palabra del Señor, ¿verdad? Este libro de Números es un libro que graba en nosotros la necesidad de obedecer a Dios, que graba en nosotros también el respetar a todos sus escogidos, a sus representantes, a sus ministros. Y esto es algo supremamente delicado. Así que quédate aquí conectada. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, aquí dale un clic al botón y a la campanita para que te llegue la notificación de que hay un video nuevo. Y no te olvides también suscribirte a nuestra comunidad de extraordinarias mujeres que estamos aprendiendo más del Señor y que estamos buscando alcanzar nuestro potencial en Él. Porque las mujeres somos llamadas en este tiempo. Este es un tiempo en el cual el Señor nos ha llamado a levantarnos, en el cual el Señor nos ha llamado a brillar, en el cual el Señor nos ha mandado a desarrollar todo lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Así que no te olvides, suscríbete aquí a este canal y quédate conectada, porque lo que viene es bueno. Lo que viene es bueno. El libro de Números fue escrito por Moisés en el desierto. Y se dice que él escribió este libro durante un periodo de 38 años y 9 meses. Imagínense, 38 años y 9 meses. Y que el nombre de Números hace referencia porque en este tiempo el pueblo de Israel fue censado y fue censado 2 veces. Y adivinen qué, algo que me llamó muchísimo la atención es que el tiempo entre el primer censo y el segundo censo fue de exactamente 38 años. Cuando yo estaba estudiando esto y cuando vi esta exacta información de los 38 años, quedé con la boca abierta, porque exactamente 38 años fue los que yo duré en un desierto durante mi vida. Exactamente después de los 38 años fue que el Señor comenzó a ponerme a caminar en mi propósito. Fue que yo vine a entender muchas cosas por las que yo he pasado en la vida. Entonces, de verdad que esto enseguida captó mi atención y yo dije, Dios mío, dando años y años en el desierto, tratando de entender, renegando algunas veces, no entendiendo muchas veces cosas, equivocándome muchas veces, ¿verdad? Ofendiendo al Señor muchas veces, hasta que entendí, hasta que el Señor abrió mis ojos. Y esto captó muchísimo la atención. Mi atención. El primer punto del cual quiero hablarles aquí al respecto de Números es, número 1, que no toda oposición viene de parte del enemigo. Muchas veces las oposiciones que nosotros recibimos durante nuestra vida vienen de parte de Dios. ¡Oh! ¿Cómo así, Suje? ¿Dios se opone a nosotros? Lamento decirte que sí. Dios se opone a nosotros cuando nosotros no vamos en el camino que Él ha diseñado para nosotros.
Dios se opone a nosotros cuando nuestros planes no están alineados a sus planes. Dios se opone, esto que tengo aquí, ¿qué es? No sé, una cosa blanca ahí. Dios se opone a nosotros cuando Él ve que nosotros estamos cogiendo una dirección equivocada. Y si Él ha puesto los ojos sobre nosotros, si Él nos ha llamado, ¿verdad? Que Él nos ha llamado a todos, pero Él tiene un plan especial con cada uno. Y en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a experimentar esa oposición del Señor. Y muchas veces por no tener discernimiento, muchas veces por no entender cuál es nuestro propósito, no entender qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, nosotros estamos echándole la culpa al que no tiene la culpa. Y no solamente le echamos la culpa al enemigo, también le echamos la culpa a nuestra familia, también le echamos la culpa a nuestro marido. También le echamos la culpa a los amigos, en fin, cuando realmente no estamos escuchando la voz del Señor. Y como experiencia propia te puedo decir aquí, por ejemplo, te voy a contar dos cosas acerca de esa oposición que yo viví en dos casos. Fueron muchas más, pero te voy a contar las dos más relevantes para mí. Primero, cuando yo decidí casarme súper joven, estaba sirviendo en la iglesia, en el grupo de jóvenes, y mi primer esposo y yo decidimos casarnos. Unos días antes del matrimonio sucedieron muchas cosas. Sucedieron muchas cosas que el Señor estaba avisándome que no era la decisión correcta. El Señor estaba avisándome, pero yo no lo veía porque cuando nosotros estamos de novio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? No vemos. Por eso siempre digo que la palabra novio está bien puesta, porque realmente muchas veces no vemos lo que va a pasar en el futuro. No vemos lo que va a pasar. No vemos y estamos ciegos porque ese sentimiento, ¿verdad? Porque ese sentimiento, ¿verdad? Que nos estremece. Ay, sí, que me voy a casar. Ay, sí, mi novio. Ay, no, es que él es mi vida, él es mi amor, él es mi todo. Ay, no, es que él es mi príncipe azul, ¿verdad? Eso no nos deja ver. Y hay que estar muy aterrizada nuestra mente y el espíritu conectado al Señor para poder entender muchas cosas. Bueno, entonces, cuando yo ya me había decidido casar unas semanas antes, me fui a comprar el vestido del matrimonio civil. Me fui con mi mamá al centro de Barranquilla, encontramos un vestido bien bonito para el matrimonio civil y en esos días yo había comprado una moto divina, de esas automáticas, de las últimas que había en ese entonces, Yamaha. Tomé mi vestido de matrimonio, lo saqué, digamos que escondido de la casa y lo metí en el baúl de la moto y me fui a visitar a una amiga un domingo. Y un domingo después de la iglesia. Y llegando a la casa de mi amiga, vinieron dos hombres en otra moto, armados con dos pistolas, me apuntaron a la cabeza, me bajaron de la moto y se llevaron moto nueva y vestido de matrimonio. Y yo estaba como a 2 semanas del matrimonio. Y yo, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Qué es esto? No puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? No puede ser. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Esa moto me costó un poco de dinero. Mi vestido de matrimonio, ¿y ahora qué? Óyeme, pero qué manera el Señor de avisarme que estaba cometiendo un error. Que eso no era la voluntad del Señor para mí. Pero no solamente eso. Mi mamá me acuerdo que también me decía muchas veces, no creo que eso sea la decisión correcta, no creo que esa sea la decisión correcta, no creo que él sea la persona indicada, pero yo no veía. Pero imagínate que esto tiene sentido. Después de muchos años tomó sentido para mí porque cuando yo estaba soltera en el grupo de jóvenes y todo esto, el Señor puso en mi corazón un llamado. El Señor puso en mí el llamado a servirle a Él desde que yo tenía 15 años. Especialmente cuando estaba en el grupo de jóvenes, el Señor comenzó a poner dentro de mi corazón un fuego y un querer de irme a otros países a llevar la palabra del Señor. Es decir, el Señor puso dentro de mí el llamado a las misiones.
Y en ese tiempo se estaba desarrollando una escuela de misiones en mi iglesia. Y yo tenía la idea, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Yo apenas estaba comenzando mis primeros semestres de la universidad y yo estaba en un punto que era capaz de dejar la universidad por irme a preparar como misionera. Pero cuando mi novio y yo comenzamos a hablar de matrimonio, yo dije, no, yo prefiero mejor casarme, mejor el tema de ser misionera lo olvido, porque ¿cómo yo voy a dejar ir al amor de mi vida? ¿Cómo voy a dejar ir a este hombre tan guapo ahora en este momento? Entonces eso se cruzó en ese momento en que yo realmente sentía que yo tenía que ir a servir al Señor. Y bueno, mírenme hoy aquí en día, haciendo lo que el Señor me había llamado muchísimos años antes, pero esto lo entendí después de haber metido la cabeza dentro de la tierra, ¿verdad? Como la avestruz. Como el Señor te muestra, te trata de hablar que no estás haciendo lo correcto. Él se opone. Él se opone. Otro segundo ejemplo en donde en mi vida el Señor se opuso a mis planes. No hace mucho tiempo, hace como 4 años, en Barranquilla, bueno, yo he sido una mujer emprendedora durante toda la vida y yo tenía una empresa allá de marketing y de eventos. La cerré apenas el año pasado. Duró activa 10 años trabajando, 10 años aprendiendo, 10 años cosechando, 10 años haciendo cantidad de cosas. Uno de los últimos eventos que yo alcancé a hacer en Barranquilla antes de venirme a vivir aquí a Estados Unidos fue una conferencia en el cual yo contraté una conferencista de aquí de los Estados Unidos y me la llevé para allá a enseñar por un día. Y eso no era la voluntad del Señor. Ese evento me fue como perro en misa. Fue gente, hubo una buena asistencia, pero realmente lo que ganamos con ese evento no dio ni siquiera para los gastos. Entonces fue un total fracaso. Y yo después de eso, porque perdí mucho dinero, yo después de eso, yo lloraba y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo le decía, Señor, porque en este evento no me fue bien. Y Él me dio una respuesta. Claro, Él me dio una respuesta y me dijo, porque yo no te he mandado a hacer eso. Yo tengo otros planes para ti y yo creo que ya es el tiempo de que tú comiences a caminar en los planes que tenía para ti. Y eso fue una de las cosas que yo viví previas a que el Señor me confirmara de nuevo, otra vez, cuál era el llamado que Él tenía para mi vida. Y lo hizo de una manera sobrenatural. En otro video les contaré al respecto de cómo fue que el Señor me llamó al ministerio. Pero Él se opuso, haciéndome entender que si yo no hacía, ¿verdad?, lo que Él tenía para mi vida, pues no iba a irme bien. A pesar de que Él permitió que durante muchos años mi trabajo fuera mi sustento, pero ya estaba en ese tiempo correcto, en el cual Él me dijo, no más, y paró esto de raíz. Después de ese evento, después de ese evento en mi empresa, el Señor se llevó a todos los clientes que yo tenía. Y te parecerá raro, pero ¿cómo así que el Señor no va a quererte prosperar en eso? Sí, el Señor nos quiere ver prosperando, pero el Señor nos quiere ver prosperando en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Muchas veces estás haciendo cosas que el Señor no te ha llamado a hacer y estás preguntándote por qué no te va bien con eso. Tienes que tener mucho discernimiento, buscarle mucho en oración y estar atenta a cuáles son las maneras en que el Señor te habla y te está diciendo, hey, por ahí no es. Por ahí no es. Pon tu foco en esto. Aquí es donde yo te quiero ver enfocada. Aquí, en donde está tu propósito, allí es donde tú vas a tener la plenitud de lo que el Señor
ha puesto dentro de ti. Allí donde está tu propósito, es allí en donde vas a crecer. Escúchame, mujer, en donde está tu propósito, es allí en donde tú vas a crecer. No te pongas a andar inventando cosas que vayan bien lejos de lo que es tu propósito, porque lo que no está cubierto por tu propósito, lo que el Señor te ha mandado a hacer, la misión que tú tienes, allí no va a haber el toque del Señor. Aquí también vemos en Números cómo el Señor se opone radicalmente y Él busca la manera de hacerte entender que no vamos de acuerdo a lo que Él dice. Aquí en Números 22, en el versículo 22, y miremos que dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, estamos hablando de Balaam, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Balaam dejó que sus deseos propios se adueñaran del corazón y prestó sus oídos a Balac, que le ordenó que fuera a maldecir a sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? El pueblo de Israel. Y él, por obtener una utilidad, por obtener un beneficio, él dijo: ok, yo voy a decir lo que tú quieras. Mucho cuidado, porque una persona que es enviada por el Señor para una misión específica, para hablar un mensaje específico, si nosotros no decimos lo que el Señor nos dice que hablemos, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con el Señor. Y mira lo que pasó. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano. ¿Verdad? El asna. Y se apartó del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver. Él no la encogía, él no entendía que la burra, ¿verdad?, le estaba tratando de dar un mensaje. Vino y la azotó 3 veces para que ella volviera a irse por el camino que Balaam decía. Y mira lo que pasó. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. O sea, el ángel de Jehová se paró en medio de un caminito bien estrecho, como que quien dice: tú no tienes escapatoria, no te puedes salir de aquí. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Mira, el Señor va a hacer lo que sea. Si tú eres una mujer llamada por el Señor, si tú eres una mujer que está cargando con un depósito que el Señor ha puesto dentro de ti, Él te va a hacer entender, a las buenas o a las malas, qué es lo que Él quiere hacer contigo. No te preocupes. Muchas mujeres a veces me escriben y me dicen: yo no sé qué es lo que el Señor quiere hacer con mi vida. Y yo: pilas, ponte en obediencia a buscar del Señor, porque en el momento de que no lo hacemos, no te preocupes. El Señor va a buscar la manera de hablarte. Y si es caso, mira, si es caso, te va a hablar a través de una burra. Y nosotros estamos pensando que Dios solamente habla a través de las cosas que nuestra cabeza puede manejar. Pero te quiero decir una cosa: Dios habla a través de cualquier cosa y como sea. Así que no metas a Dios dentro de tu pequeñita caja. No metas a Dios dentro de esta pequeña caja, porque Dios no cabe aquí. Dios no cabe en tu cerebro. Dios es Dios. Dios es un Dios sobrenatural, y aún en estas alturas de este tiempo, todavía la gente cree que Dios tiene que actuar de manera como razona el cerebro humano. Dios no actúa como el cerebro humano cree. Dios tiene maneras diferentísimas de hacerse entender. Con todo y que la burra estaba hablándole a Balaam, él todavía no entendía. El Señor tuvo que abrirle sus ojos espirituales. El Señor tuvo que quitarle la venda del ojo natural y abrirle los ojos al campo espiritual. Y entonces allí Balaam vio con estos ojos abiertos al ángel de Jehová. Y él vio que tenía su espada desnuda en la mano, y Balaam hizo reverencia delante de él y se inclinó sobre su rostro.
Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y esto nos enseña que la visión profética de Balaam fue opacada por el brillo de una simple recompensa terrenal. Es bien delicado cuando ministros del Señor se dejan enamorar por los tesoros de este mundo. Es tremendamente delicado. Bueno, segundo punto clave aquí en Números. Obedecer a Dios y respetar a sus escogidos es algo que nosotros debemos hacer. Si nos vamos al capítulo 12, vemos cómo Miriam y Aarón comenzaron a murmurar, a hablar en contra de Moisés. Y ellos dijeron, solamente por Moisés es que habla el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se murmura en contra de los ministros del Señor o de cualquiera persona que quiera hablarte algo de parte del Señor y tú de pronto dudas y dices, pero solamente por él no habla el Señor? No, solamente a través de él no habla el Señor, a través de ella no habla el Señor, también puede hacerlo a través de nosotros. Eso fue lo que Miriam y Aarón dijeron. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, dice la palabra. O sea, él era tan humilde de que él recibió ese comentario de parte de ellos, pero él, tranquilo, él lo tomó tranquilo, relajado. Pero el Señor no lo tomó tranquilo ni relajado. Miren el carácter del Señor aquí. Más que todos los hombres y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra, dice el Señor. Ni aún en estos tiempos, todavía no hay uno más humilde que Moisés. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. ¿No ha sido así con mi siervo Moisés, que me ha sido fiel en mi casa? Le dijo el Señor. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué no tenemos temor muchas veces de hablar en contra de los verdaderos ministros del Señor? ¿Por qué no callamos la boca y respetamos a los que el Señor ha llamado? Moisés es el mayor profeta que ha habido sobre todos los tiempos en la existencia de este mundo y en la palabra del Señor. Moisés es el mayor. Moisés es el que ha tenido un encuentro cara a cara con el Señor y no se murió. Moisés es el que el Señor le ha hablado directamente. Aquí dice la palabra, claramente y no por figuras, porque en la unción profética el Señor habla a través de visiones y sueños y muchas figuras. Y uno tiene que tener un don para poder interpretar y poder conocer los lenguajes del Señor. En el capítulo 11 del 27 al 29, Moisés nos enseña un magnífico ejemplo, nos da un magnífico ejemplo de lo que es, cómo debemos reaccionar cuando otros reciben privilegios en el servicio al Señor. Ahí nos damos cuenta el carácter que tenía este hombre, un carácter de acuerdo al corazón de Dios. En vez de ponerse celoso y tratar de ensalzarse a sí mismo, Moisés se alegró cuando 2 de los 70 ancianos comenzaron a profetizar. Ellos eran Eldad y Medad.
cuando ellos comenzaron a actuar en la unción profética del Señor. Miren esto como es tan importante en el corazón de un líder. El Señor no va a promover a nadie que tenga celos en su corazón, que tenga envidia en su corazón por lo que otros están haciendo y que ellos todavía no hacen. El Señor no lo va a hacer. El Señor siempre mira los motivos del corazón para soltar a alguien, para darle bendiciones a alguien, para promover a alguien, porque es el Señor el que promueve, no somos nosotros mismos. Qué bello es poder celebrar con otras, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en sus vidas. En este caso, nosotras las mujeres, ¿verdad? Que es algo tan difícil que vemos entre nosotras mismas, la envidia, la comparación que carcome el corazón. Donde hay envidia y comparación, el Señor no puede fluir, no fluye en esa vida. Alégrate mujer cuando otra está alcanzando cosas que tú quisieras, cuando otra está haciendo cosas para el reino del Señor, cuando otra mujer en tu trabajo lo hace excelente, pégate a ella, aprende de los líderes, aprende de otras personas que vayan un poco más avanzadas en lo que tú quieres. Esa es la única manera que tenemos para crecer viendo a otros, crecer dejándonos enseñar por otros, crecer dejándonos mentorear por otros. Muchas veces las personas no obtienen la ayuda que necesitan para soltar todo ese potencial porque el bendito orgullo no les deja decir, hey, aquí yo necesito ayuda y yo sé que tú puedes brindármela. Muchas veces las personas no llegan hasta ti porque el simple hecho de que tienen celos. Puedes estar tú siendo la mejor en lo que estás haciendo, en tu rama, en el don que el Señor te ha dado, en la cualidad que el Señor te ha dado, lo puedes estar haciendo bien, pero nunca lo van a reconocer porque la envidia no les deja. Un líder con el corazón lleno de envidia no puede ser un líder. Un líder con el corazón lleno de comparación, comparándose aquí y allá con el otro, murmurando del otro. No, Dios no le va a soltar nada de liderazgo. Dios no le va a soltar grandes cosas. Dios no le va a dar lo que Él tanto anhela en su corazón si no arranca de una vez por todas esas malas raíces que viven en su corazón. Lo que narra Números nos muestra cómo fácilmente podemos caer en ese pecado de murmuración, de inmoralidad, de idolatría, cuando nosotros no estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra del Señor, cuando no estamos conectados con Dios, cuando no escuchamos lo que Él nos está diciendo. Es supremamente importante que tu mujer estés anclada en la palabra y en lo que el Señor te está hablando, para que tú puedas entender y para que tú puedas caminar por el camino en el cual Él te quiere llevar. Bueno, espero que este video de la semana 10 de eWoman Plan Bíblico haya sido de bendición para ti. Usa todas estas enseñanzas para enseñar a tu grupo en la iglesia, para usarlo en el ministerio de mujeres. Usa todos estos recursos para ayudar también a otros. Tu mujer que eres líder, para eso es esto para ti. Usa esto para tu vida y también para agregar valor a la vida de otras mujeres que están a tu alrededor, de otras personas que están a tu alrededor, para enseñar a tu familia. Usa estos recursos para tu crecimiento. Usa estos recursos para ponerte en el camino que Dios quiere que camines. Un abrazo, que Dios te bendiga. No te olvides suscribirte a este canal y estar atenta, darle la campanita para que recibas una notificación cada vez que tenemos un nuevo video. También les quiero anunciar que vamos para la segunda temporada de nuestro eWoman Podcast. Bueno, realmente la primera, porque en los primeros episodios que están actualmente
subidos en las diferentes plataformas de podcast, no hay muchos. Ahí estaba yo como que entrenándome, entendiendo cómo era esto del mundo del podcast y me hacían falta uno que otros equipos, entonces por eso lo había parado, pero ya vamos a comenzar de nuevo con nuestro podcast que va a ser mucho tema de liderazgo plano y venteado, para que tú aprendas, mujer, a cómo llevar tu ministerio arriba y arriba y arriba, a cómo desarrollar lo que el Señor te ha llamado a desarrollar de la manera correcta, como lo dice el Señor. Un abrazo, te bendigo grandemente y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.